Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Esta conversación debería tener de fondo, no sé si un zapateado, no sé si una jota aragonesa o por lo menos una rumbita flamenca, porque vamos a hablar de un lugar que se ha vuelto todo un icono, es emblemático desde hace ya muchos años, casi que en general en el ejercicio empresarial va para las 2 décadas. Un restaurante típico español, el único certificado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de España, dentro de una certificación que se llama Restaurants from Spain. Les estoy hablando del restaurante El Payés. Sus dueños son una pareja, son un matrimonio, integrado por Sebastián Chivillé Montaner y por María Elena Restrepo Bravo, quienes hoy me acompañan aquí en Clase Empresarial. Y vamos a hablar de gastronomía española, vamos a hablar de tradiciones, vamos a hablar de comida vernácula, es decir, de esas comidas más tradicionales de las diferentes regiones y provincias españolas. Es un placer, María Elena, Sebastián, tenerlos aquí en estos micrófonos y en esta cámara de Clase Empresarial. ¿Cómo han estado? Carlos Ignacio, muy bien y muy bien, encantados. muchísimas gracias, Es encantados una maravilla estar en esta cámara de estar porque es una admiración en por esta este charla sitio. cultural. Espectacular. Pues bienvenidos, yo creo Gracias que por lo la vamos a pasar invitación. muy bien. Sebastián, tú eres de Mallorca, ¿cierto? Palma de De Palma de Mallorca. Mallorca, sí, de las Islas Baleares. ¿Cómo llegas a Medellín? Bueno, inicialmente venir a Medellín significaba era traer productos de España. Para mí de Mallorca era muy representativo traer las perlas de Mallorca. Estuve una temporada con las perlas de Mallorca y las comercializábamos a través de grandes cadenas y a raíz de estas importaciones empezamos a realizar otro tipo de importaciones como equipos para las paellas. Ok. Los equipos de paellas empezamos a dar la cultura de que cómo se hacían las paellas y la verdad es que tuvo una buena aceptación y bueno, empezamos con ello y luego empezamos a desarrollar otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas te fue conocer a María Elena Bueno, y ahí nace, Esa no estaba sí, prevista. y ahí nace la relación, se casan y en qué momento, permíteme que vaya a saltos porque tenemos muy pocos minutos, ¿en qué momento se les ocurre a ustedes ofrezcamos paellas congeladas? ¿Cómo comienza eso? bueno, en vista de los resultados que teníamos con la aceptación de los equipos de las paellas, empezamos a idear de sacar una paella congelada para las grandes superficies. Y de Claro que, hecho, perdón, sí, interrumpo con algo, diga. que Sí. no sé, porque fue algo que conocían a Sebastián, las paellas que hacía tan deliciosas y nos invitaron de las cadenas. Realmente no tuvimos que llegar a tocar puertas a ninguna parte. ¿Verdad? O sea, Del ustedes no tuvieron éxito que de salir a vender. Carulla, de Carrefour, No. no. Ellos nos invitaron que querían que hiciéramos las paellas, pero el inicial fue el éxito. Entonces por ahí Ok, arrancó todo. por ahí comenzó todo. Sí. María Elena, Entonces, tú tienes un rol muy desde lo comercial, como acababa de estar en evidencia, desde lo comercial, desde lo relacional. Y Sebastián, tú eres el hombre de las fórmulas, de las recetas, de la comida, de toda esa oferta española, ¿cierto? de todo Exactamente, ese sí. origen. Las ideas concretas es de tener una oferta de comida de varias regiones de España y de hecho pues tenemos varias representaciones de varias regiones como de las Baleares, de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, de Galicia. Entonces tenemos una miscelánea de productos y de todos estos productos también tenemos algunos productos que son de autoría. Ujú. Entonces, estamos mezclando un poco entre la comida vernácula, la tradicional española, entre ellas, pues, que es la punta de lanza la paella, que es el plato más significativo y más comercial de la comida española En el en el mundo mundo, entero, claro, en el mundo claro. entero, vamos. Sebastián y María Elena, este es un programa, la Cámara de Comercio es la única Cámara de Comercio en el país que tiene su propia emisora. De hecho, le llamamos la emisora de los comerciantes y de los Ujú. empresarios. Ese primer ejercicio del Payés, de ofrecer en almacenes de gran formato, paellas congeladas, debió de haberles dejado, fueron más de casi 9 años en ese ejercicio, debió haberles dejado algunas lecciones.
cosas que no volverían de pronto a repetir y cosas que les han servido para su restaurante. Hablemos de esas lecciones. ¿Por qué dejaron atrás ese ejercicio de ofrecer paellas congeladas? Bueno, Carlos Ignacio, eso fue un camino bastante tortuoso, Sí, pero de gran experiencia. claro. Una De selva, era una ahí selva. aprendimos que el mundo de los congelados en Colombia aún está en pañales y está en desarrollo porque no hay suficiente oferta de productos como para dar al público una gama demasiado amplia de productos porque no hay capacidades de exhibición. O Ok. sea, empezamos. Y segundo, que no hay una cultura muy fomentada en Colombia acerca de los productos congelados. Estamos hablando que en Estados Unidos, en Europa, es muy Sí, la oferta es común inmensa, encontrar súper cualquier tipo de dinámica. Y productos es hoy en día permanente, sí. caseros en congelación. Ujú. La capacidad que es muy limitada y no se ha desarrollado demasiado bien. Dijiste selva, es decir, y en la selva pues hay unos desequilibrios impresionantes. Comprenden que quizás esa no era, o sea, se empezaron a desgastar empresarialmente y dicen en qué momento vámonos por el restaurante, mejor abramos un restaurante. ¿Cómo se hace, cómo llega a la luz el restaurante El Payés? Bueno, resulta que cuando nosotros teníamos este tema de las importaciones y empezamos a producir la paella que hacíamos para las cadenas, entonces estábamos en la parte del sector de la clínica oftalmológica de Medellín, de San Diego, y nos dio por poner una, digamos, exhibíamos los equipos de las paellas y también empezamos a vender como productos porque había un tráfico muy importante peatonal, entonces empezamos a vender las paellas para llevar empacadas al vacío. Y hubo varios clientes que empezaron, pero es que, ay, ¿por qué no me la calientas? Es que yo no me la quiero llevar para mi casa. Quiero almorzar aquí con Claro. esta paella. No, es que aquí no hay sino escritorios, paellas y cocina, pero aquí no tenemos nada pues para atenderlos. Y les digo Y una cosa, obligados nos hicieron comprar 2 mesas, pero así, les digo obligados. les digo otro insumo que había ahí, además de productos y paellas. Ustedes dos. Ay, Ustedes dos son por unos Dios. grandes conversadores y son unos antojadores de sus productos y de su cultura. Entonces seguramente que por ahí también la gente estaba encantada. Ah, no, no, no. Y la clientela, es que te digo, Carlos Ignacio, desde San Diego, los clientes todavía, no, cuando nos encuentran los clientes que nos fuimos de aquí, después que nos fuimos a Manila, nos encuentran aquí, nos buscan y se ponen felices. Dicen, no Claro. lo puedo creer que los hemos encontrado, porque es una lealtad de los clientes hacia nosotros, hacia nuestros productos, que tiene un valor enorme y que esto nos hace muy felices y muy orgullosos de lo que hacemos. Nos hablas de la lealtad de los primeros clientes ahora y tú, Sebastián, has sido muy leal y muy fidedigno con las recetas vernáculas, tradicionales españolas. Háblanos, porque ese es el fuerte, ese es el gran distintivo de este restaurante de ustedes y es que se consigue realmente la comida de las regiones españolas. Sí, efectivamente, Nacho. Tenemos una serie de productos como el cochinillo segoviano, que es de la parte de Castilla y León. Este producto del cochinillo, que es muy difícil de conseguirlo en Colombia porque apenas están haciendo la cultura del cochinillo, que es un animalito pequeño de Lechal, 4,5 kilos, lechal, que tiene unas características muy especiales en su carne porque por dentro es bastante blanda, tierna y por fuera es crocante. Ujú. eh, Hace que sea un plato supremamente delicioso. Este plato en Segovia es muy conocido y ya se ha expandido a nivel nacional de España y ya inclusive hoy en día ya ha pasado las barreras de España. Entonces ya empieza a conocerse, ya se están importando directamente de Segovia los cochinillos y nosotros los estamos comercializando y los hacemos al horno con un proceso bastante largo. Es decir, yo creo que hay que hacer una precisión. O sea, no es que haya cochinillos criollos y ustedes los preparen a la manera segoviana, sino que ustedes los importan. Bueno, nosotros directamente no los importamos, pero sí hay una empresa que Ok. los importa y nosotros nos suministramos de ello. Pero Ujú. le digo la verdad que ha sido bastante difícil tratar de conseguir suministro Sí, de cochinillos porque proveedor. sí, sí, no es normal. No se acostumbra a matar un cochinillo lechal, que son ok, lechales de pequeñajo claro. de 4, de 3 meses, que solo ha mamado. Ujú. Y eso tiene una característica muy especial porque no ha comido nada sólido. Ok. Bueno, aparte de eso, del cochinillo, tenemos unas deliciosas chuletillas de cordero lechal. También esto
vienen de Bogotá, de una granja, de un español que cría unos corderos especiales. Y también estas costillitas tienen un sabor muy especial porque no tiene sabor a lana, no tiene ese sabor de envejecimiento, seca, ¿no? Es una textura mucho más agradable, con un sabor muy, muy bueno que la gente cuando las prueba dice, hombre, tengo ya un concepto totalmente diferente de lo que era esto. Son platos 100% naturales y exquisitos, porque hoy en día se ha vuelto es muy importante en nuestra mesa la comida sana. María Elena, mira, hoy en día, la Medellín de hoy en día, pues uno puede encontrar comida hasta incluso pakistaní, comida de la India, comida marroquí, puede encontrar comida griega, asiáticas hay muchas, ni se diga peruanas, mexicanas, Ujú. en fin, por supuesto la española con ustedes. Hoy en día arriesgarse con una propuesta de una gastronomía local X, pues digamos que en la Medellín de hoy quizás resulte un poco fácil, aunque siempre es una aventura, pero hace 15 años atrás no era la misma Medellín. Y la aventura sí se triplicaba, el riesgo. Sí. Pero, Com- pero es que, a ver, es verdad lo que tú dices, Carlos Ignacio, pero las personas decían, qué dicha, pues, a ver, aquí hay como un arraigo muy importante y relación de familias, de estudio o de viajes con España. Ujú. Entonces muchas personas dicen qué rico la comida española, yo quiero la comida española. Eso por un lado. Y por el otro lado yo decía, qué dicha, más desde el área, si se llama espiritual, no sé cómo le podamos decir, qué dicha poderle dar a las personas que no tienen la oportunidad de comer estas cosas tan deliciosas, de tener este contacto con la comida española, de poderles dar esto que conocemos y que lo podemos hacer, que se los podemos ofrecer. Entonces también como que se montaron este par de cosas y ahí salió la idea. Lo hacen tan bien, lo han hecho con tanto rigor y con tanto cuidado, que incluso tienen una certificación del gobierno español, no del gobierno Correcto, español, del Estado español, exacto. del Del país, Ministerio sí, sí. de De Comercio, Industria comercio y Turismo. exterior, Cuéntanos avalado por cómo las llegó, embajadas. exacto, avalado por las embajadas. Ustedes son de alguna manera como una pequeña embajada, una pequeña embajada Embajadores, de España aquí en Medellín. total. ¿Cómo llegó esa certificación? ¿Ellos los Mira, buscaron a ustedes o al mira, contrario? un día yo estaba en la oficina, bueno, yo digo la oficina porque también tenemos la oficina allí en el restaurante, permanecemos allí mucho tiempo. Me llamaron de la embajada un día, es que, hola María Elena, te llamamos de la embajada española, y yo decía, pues yo como que no creía porque pues, ¿qué me van a Claro. llamar de la embajada española? No, es que sabemos de ti, del restaurante El Payés, que los conocemos, que queremos certificarlos porque conocemos el restaurante de todo lo que ustedes hacen, del tema de la difusión de la cultura española, del tema de la gastronomía, que es una comida de origen, que sabemos que los dueños son españoles, o sea, como que ellos tenían toda la historia del Payés Los cuando tenían me llamaron, mapeados pero todo, completamente. que vendíamos los aceites de oliva, que vendíamos los jamones, porque tenemos unos proveedores de jamón, pues de todo lo que es el jamón ibérico, el jamón serrano, lo que es el manchego, todo lo que son los madurados españoles, ellos conocían todo lo que Claro, son unos hacíamos. promotores de la España aquí en Y, Medellín, claro. Ese, el tema del de todo esto de parte instituto, de la comida también fusionamos la parte de la cultura musical porque el Claro, flamenco claro. es un tema que lo tenemos muy O sea, es arraigado. más una Entonces, experiencia eso era un 360, no solo conjunto de... gastronómica. y correcto. de hecho empezamos con este negocio, continúa, ¿qué estabas diciendo? No, que estaba claro de que a través de la embajada lo que buscan es, con estas certificaciones, hacer una alianza de restaurantes autóctonos españoles, Ujú. donde el español cuando salga, o el español, o el ciudadano colombiano, o cualquier ciudadano del mundo, sepa a qué restaurantes acudir de España y que van a un restaurante autóctono. Ok. Vamos a un Auténtico. que vamos a tener Auténtico. vinos españoles, que vamos a tener madurados españoles, en fin, y que tenemos toda una cultura, digamos, general, Claro. entre música, Exacto, que decoración. no es la colombianización de lo español, sino que Exactamente, se no, encuentra en lo no es que español nadie real. vaya a aprender, sino que Claro, es algo de origen. claro. Entonces, hace 12 años fue que empezamos con este tema de hacer los tablados flamencos, que los primeros los hacíamos cada mes, ahora los hacemos cada 2 semanas. Tenemos varios grupos de artistas, bueno, y a raíz de toda esta difusión, que eso es parte de toda esta difusión de la cultura española, también por eso fue que nos dieron esta Esa certificación. certificación es por un tiempo específico, se renueva, la Sí, pueden sí, sí. quitar. ¿Cómo funciona? Esto, a ver,
El primer año que esto fue, digamos, va a ser que hace 3 años fue que me llamaron, ya llevamos 2 años y medio que nos dieron la certificación. El primer año, o sea, el primer año ellos como que, digámoslo, estaban pues como ya certificado por ese primer año. Pero el segundo año que nos certificaron, ya la certificación es por 2 años. O sea que ya cada vez nos han mandado un diploma, y cuando vinieron para la certificación, eso nos mandaron una placa directamente de España, vino pues todo un personal, como 24 españoles a traernos la placa, vinieron de la embajada, los cónsules, fue algo muy bonito. Entonces, pero ya pues se ha ido replicando todos los años. Sebastián, el gusto por lo español no se quedó solo en ustedes dos y en vos como un típico español que está aquí en Medellín, sino que ya también pasó a Manuel, que es el hijo, ¿cierto? Manuel Civillé. Sí. Cuéntanos cuál es el rol de Manuel en esta empresa familiar. Bueno, a Manuel lo hemos ido vinculando poco a poco a la empresa y el hombre le nació también un poco lo de la cultura gastronómica y hizo un curso de cocina La Mariano en la Moreno. Mariano Moreno. No semestre en la Mariano. Y bueno, él era un poco polifacético, entonces luego pasó a la música y tal, bueno, y ha ido evolucionando con ello. Y lo hemos vinculado en el restaurante y el hombre está como parte administrativa y parte de inventarios y tal, y está creando ya una propia empresa con unos compañeros de comida, digamos, rápida. Rápida. Pollo picante. Pollo picante. Pero Muy entonces le picante. transmitieron el gen Sí. empresarial, el del emprendedurismo, se Pero lo es que transmitieron. Manuel, de una manera muy natural, Tiene- Manuel desde pequeñito Tiene su vocación. siempre tiene su acompañaba a vocación. Sebastián a hacer las paellas en la No, familia, y con hace los sus amigos. preparativos en casa. Entonces, lo hacía porque le gustaba. Tiene su iniciativa propia Ya, de ajá. hacer algunas cosas de comida, de postres, y la verdad es Inventa que mucho. lo hace bastante bien. En la parte de la comida, supongo que el ministerio, este instituto de El ICEX, el ICEX, que es el gracias Instituto de por Comercio la Exterior precisión, sí. exactamente, este instituto, me imagino que es altamente riguroso al momento de crear, pues de conferir esa Correcto. certificación en la Totalmente. manera de prepararlo. Los chefs en la cocina, ¿quiénes te acompañan? Estás tú dando el último toque final, pero me imagino que hay un chef Sí, especializado en comida española. sí, ¿Cómo funciona? tenemos formado Hablemos de la cocina. un equipo que lo hemos ido formando a través de los años y ya hay gente que nos acompaña de hace 8 9 años y ha sido una preparación constante porque cada vez que se prepara un plato lo hacemos a conciencia. Hacemos un emplatamiento, se hace el proceso que quede correcto, en fin. Entonces, este equipo que tenemos con nosotros asimila muy bien. Son cocineros colombianos preparados con estudios y tal, pero lo asimilan y lo llevan también con mucha curiosidad. Mucha rigurosidad. Y sí, Sí. hay un proceso que tiene que ser idóneo y tiene que ser ya como estandarizado. Mira, ahora me preguntaste, Carlos Ignacio, qué enseñanza nos dejó cuando estuvimos vendiendo las payas, que esto era todo atrás del INVIEM, era algo muy exigente. Y nosotros ahí aprendimos, digamos, como toda esta rigurosidad, y a raíz de eso todo lo tenemos estandarizado. O sea, si tú pides ya una paella o cualquier otro plato y la pides dentro de un mes, dentro de un año, siempre va a ser exactamente igual. Entonces, al conservar siempre esa calidad, ese origen, ese respeto primero respeto por el plato y por el origen, y segundo respeto por el cliente. Claro, claro. Entonces, como todo esto, a raíz de eso es que tenemos como, digamos, lo que es aprender a manejar cantidad y calidad. Parte de esa estandarización es pensar en la sostenibilidad del negocio a futuro. Hablemos, ¿cómo ven ustedes? Ustedes están en un sector altamente dinámico, quizás la o al menos uno de los focos grandes en Medellín, del actual Medellín, de oferta gastronómica, de oferta de entretenimiento, es donde ustedes están, que es toda esta parte de la 10, de Provenza. Como la zona Exacto, rosa, la zona rosa. ¿Cómo están viendo ustedes la transformación de esa zona rosa? ¿De qué cosas hay que tener cuidado? ¿Qué hay que cuidar ahí en esa zona rosa? Porque finalmente también hay unos sectores que se han ido degradando. ¿Qué hay que cuidar allí en ese sector? Bueno, ante todo, los clientes, la atención. Y en el sector que estamos hay demasiados restaurantes, pero igualmente como restaurante español es el único que estamos allí. Hoy en día
el turismo es impresionante, viene gente del mundo entero. Del mundo entero. Pero el turismo que está en el lado nuestro, que es en la 10A, es muy diferente y todo el personal que viene de turistas y de peatones y de clientes son diferentes a los que vienen del Parque Lleras. Entonces, ¿qué hay que cuidar aquí? Estar muy bien, digamos, con los clientes que vienen, atenderlos bien, cuidarlos. Nosotros tenemos el tema de redes sociales que, pues digamos, atrás de los extranjeros tenemos unas líneas, con Google tenemos otras. Y cuidar, digamos, la atención, nosotros el tema de la preparación de las comidas, el servicio, los eventos que hacemos, es como cuidar como todo ese Si mundo. me permite Sí, incluir ahí también Sebastián. el sector de la seguridad es muy importante Clave. porque estamos hoy en día invadidos de una proliferación de gente que van a robar y jaladores de cadenas, de celulares y tal. Sí, ahí habrá que redoblar Bueno, Pero hay definitivamente. algo muy importante de ahí lo que tú dices, y es que tenemos llamémoslo, es una organización del barrio, como te estaba diciendo ahora, de lo que es todo del lo que es sector Provenza del sector de comida. y de la parte de la calle 10A, pues todo esto, lo que es aparte, no incluye el Parque Lleras desde la 10 como hasta la zona de nosotros, y una agremiación que tenemos, digamos, acuerdos con la policía, permanentemente no está, digamos, a raíz de, si hay una, digamos, una inseguridad muy importante que se ha venido como aumentando, entonces estamos haciendo unas alianzas especiales con la policía. Entonces ahí, digamos, ya hay una como una presencia más Sí, importante en este se han momento. presentado, Hay que no, cuidar vamos mucho. a hablar de que eso es cotidiano, pero sí se presentan ocasiones. No, y en todas las ciudades del mundo se presenta, pero hay cosas que hay que Sí, Pero cuidar. puntualmente se está trabajando en Claro. eso como algo muy importante para todo el pero sector la nuestro. seguridad es muy importante porque es que el cliente tiene que sentirse seguro donde va. O Por sea, supuesto. eso es una parte, aparte de la comodidad, de la atención, de la calidad de la comida, la seguridad es vital. Es una cosa muy importante. Sebastián, María Elena nos hablaba de cómo a ustedes los visitan pues, turistas de todas partes del mundo. Hablemos de la colonia española en Medellín. ¿Ha crecido? ¿Se ha mantenido más o menos en las mismas proporciones? ¿Cómo es hoy en día la colonia española? Bueno, lo que notamos de la colonia española es que no es una colonia muy estable, es una ¿No? colonia trashumante, es una colonia, son visitantes, empresarios, gente que tiene mucha relación con matrimonios mixtos entre colombiano, colombiana con español. Desde Y la eso hace conquista. que venga mucha gente también a hacer visitas familiares, a hacer visitas culturales y hay un gran intercambio. El típico español que salía de su España después de la posguerra, ya eso se ha eliminado porque ya no hay ese sentimentalismo ni ese arraigo pues de la cultura, sino que ya es un personaje que viene más ávido de abrir sus fronteras culturales y familiares. Ujú. Entonces esto hace de que tengamos más empresarios, que tengamos ya, y gente, digamos, residente quedan, pero son muy pocos. El Vale. español ya vive una temporada acá, se marcha, regresa, y esto ya ha desaparecido un poco de hace cosa de 25, 30 años, que sí había unas colonias mucho más Sí, estables y mucho más, más sí, más radicadas. Familias configuradas. completas. Ah, Pero ah, entonces, pero de todas maneras, hoy en día, aunque es trashumante, pero el tipo de español que hay en este momento radicado es más que todo son empresarios, sí. porque tenemos muchas alianzas, todo lo que es toda la parte de infraestructura, puentes, autopistas. Entonces hay mucho español radicado acá, muchos ya casados con paisas, pero igualmente muchas empresas que están aquí de planta. Entonces, y hay otra cultura muy Ustedes tienen importante, mucho que ver con el turismo de negocios, precisamente, que no se todo está el tiempo, presentando todo el tiempo. impresionante. Ustedes son Y, unos grandes receptores de ese tipo de y turismo. hoy en día hay un turismo, bueno, turismo, no, no diría yo turismo, sino mucha, digamos, venezolanos. Aquí la Sí. población de venezolanos es impresionantemente grande. Y Y el los venezolanos venezolano tienen mucha tiene un influencia, claro, arraigo ellos Bastante, muy recibieron grande. bastante. Es que una oleada inmensa de ellos cuando españoles. nos encuentran, Claro, los De españoles españoles que, perdón, los italianos, sí, venezolanos que sí, se sí, sí, vinieron sí, de hace la tanto, guerra, sí, de la sí, guerra, de la Segunda Guerra claro. Mundial, hubo mucha mucha emigración migración. de Y italianos mucha de la y fueron a gastronomía parar a venezolana está Venezuela influenciada No, y por, y por cuando, Argentina. y España. cuando nos encuentran dicen, pues ellos como si llegaran a la cocina de su casa, o de sus abuelos o de sus papás, porque dicen que es esta felicidad.
María Elena, al venezolano que llega allá. María allá Elena, sí tú que eres llega. paisa, pero ¿cómo le va a Sebastián Chiville con la comida española? Con la comida colombiana. No, ya comí arepa. Ya Ya aprendió a comer sabemos arepa. hacer la arepita, ya la ponemos No, al no, fuego, pero no la me diga que solo se quedó en la contemplamos, arepa. sí. Algo más le tiene que Hacemos llamar la cosas. atención. No, y le Vamos, ponemos, niño. No, vamos, tío. Y le ponemos jamón serrano, aceite de oliva, Ah, no, ¿no? no, Es una combinación bastante Hay- interesante. hay- Hay una fusión. Claro, Fusión gastronómica. hay platos dentro del payés, hay platos. A propósito, el payés quiere decir es campesino, Ay, ¿cierto? Campesino en catalán. importante, Sí, En catalán. Ok. El payés era el típico, digamos, campesino que tenía su propia casa, que era una masía Eran los grande, dueños de la finca, y eran los de la dueños del hacienda. terreno, Ok, y eran unos ok. personajes muy respetados dentro de la sociedad, porque el payés era El hacendado. No, era muy hombre, muy elegantes además. Claro. Y Ajá. sí, tenían sus prendas muy peculiares para vestir, competían casi con los hidalgos. A donde iba con la pregunta es, ¿hay algo dentro de la carta, hay platos interpretados a la manera colombiana o no? No, realmente no nada. tenemos. Hay algunos platos muy parecidos que, bueno, que puede ser, digamos, los callos a la madrileña, que tienen alguna relación con el mondongo, Ujú. pero obviamente los callos a la madrileña tienen más ingredientes que el mondongo. Pero sí hay una cierta relación. Luego hay otro plato que también es El sancocho. el sancocho, que Como tiene el alguna relación cocido con el cocido madrileño. Son, digamos, Variaciones. se fue como, sí, se quedó, pero Sí. nunca llegó como a ese origen, como ese, sino que ya hubo como una variación aquí con la cultura nuestra. Vale. Pues agradeciéndoles inmensamente que hubiesen aceptado esta invitación a venir a antojarnos, a hablarnos de gastronomía española. Yo quisiera despedirme reconociendo en ustedes también, volvamos a eso que hablábamos al principio, de alguna manera ustedes son como una estancia, como una embajada de España aquí en Medellín y se han convertido con los años como en un fueguito de ciertas expresiones, como por ejemplo el flamenco. Y ustedes han sido promotores también de compañías antioqueñas, colombianas, que le apuestan al flamenco, Correcto. ¿cierto? De Es hecho, algo muy correcto, sí, importante, hay muchas empresas que vienen a hacer reuniones en el restaurante, empresas, digamos, almuerzos. Empresariales, sí. Sí, no, pero digamos eventos empresariales y justamente buscan el tema de la gastronomía española con el tema del flamenco. Entonces es un sitio que también se presta para que sea como, digamos, ese centro español donde vienen de otras empresas a celebrar allí sus reuniones. Sebastián, a futuro quisieras tener allí más que un restaurante, ¿cierto? Sí, me hace ilusión progresar en el aspecto de ser como una especie de centro cultural español donde podamos hacer disertaciones, presentaciones de poesía, de interpretaciones musicales, o sea, tener una variedad más rica en oferta de producto español. La Hacer, apuesta está ahí joven, Está me aquí, imagino. sí, ahí está apenas incubándose. Entonces va. Exposiciones de Pero sí, tenemos pintores españoles. una ilusión de que esto vaya a más el día de mañana. Pues y, bueno, ojalá que tengamos Carlos aquí Ignacio, para nosotros ha sido un enorme placer haber podido el compartir mío, contigo sin lugar a dudas, y me imagino que nuestros No, oyentes es que también en es un Cámara placer, FM. Es un placerazo estar aquí, Carlos Ignacio, en esta cámara que tanto amamos. Y Buen provecho, salud, larga vida al restaurante del Payés y gracias por traernos algo de esa cultura y el maridaje con semejante paisa como María Elena. es el otro negocio Restrepo. que estamos llevando adelante. Va. Ha sido Bueno. un placer. Dentro de 8 días, nuevas voces empresariales aquí en nuestro programa Clase Empresarial, Cámara FM 95.9. Será hasta dentro de 8 días. Un gran abrazo Eso, para ustedes. ¿verdad? gracias Muchas por la gracias. invitación. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.